perdiendo por la Copa Sudamericana ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano de todo el continente. Y sí, ameritaba ponerse la camiseta del ganador, o mejor dicho, más que la camiseta, algo similar, porque estamos hablando del partido de Copa Libertadores entre Corinthians e Independiente Independiente del Valle, y nos pusimos la de la tri, la azul, la que más se asemeja a los colores de Independiente del Valle y de lo que ha sucedido hoy en este encuentro que tenemos para analizar, reaccionar, resumir todo, opinar junto a ustedes, absolutamente todo, sí, aquí en este canal. Y es por eso que nos pusimos eso, sin ser o sin dejar de ser, porque ustedes saben que nosotros somos objetivos, nos pusimos la remera y obviamente que venimos a hablar de este enorme partido que tenemos mucho para decir. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, muy pero muy importante que lo hagan, sí, sean de quien sean, del Timao o del Mata Gigantes. Acá abajo botón rojo para suscribirse, que va a dar muchísimo más, y también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Ahora sí, vayamos con todo. Fecha número 3, Copa Libertadores, Corinthians y también Independiente del Valle. Bien, aquí tenemos la salida de los equipos. Sí, en el estadio de Corinthians. Estamos aquí con Casio, y mítico Casio, o sea, creo que no hay momento en el que Casio no haya sido arquero de Corinthians mientras yo estoy vivo y estuve vivo. Y aquí tenemos la formación de ambos dos, ahí está el Mata Gigantes, mirá esa línea de 5 con 3 en el medio y 2 arriba, me gusta el planteo de Anselmi, y arrancaba el partido, arrancaba el encuentro en este caso para estos dos equipos necesitados de ganar, porque Argentinos les ha ganado a ambos en esta primera vuelta, en esta ida de estos cruces de Copa Libertadores. Y aquí una de las primeras situaciones que sembró alguna que otra polémica. Para mí no hay penal, no siento que haya sido penal, se tiró suavemente, pero no hubo contacto alguno como para decir fue penal, así que está bien para mí, pero sin embargo, cuidado con Corinthians. Mirá que tiraba, que de buena la primera intervención de Moy Ramírez, sí, de Moisés Ramírez, tremendo el arquero de Independiente del Valle, que se salvaba, se seguía salvando, le costó el arranque, le costó el inicio, travesaño en ese cabezazo, la sufrió en la pelota parada, pero bueno, se salvaba, no había situaciones, o sea, no había goles para Corinthians en este caso, seguía 0-0 la situación, pero le costaba entrar en partido y asentar esa defensa Independiente del Valle y tener contacto con la pelota, que acá lo vemos con Pellerano, primera pelota ahí, avisando a Independiente del Valle, tomando contacto, tomando confianza con sus delanteros, con su parte ofensiva y tratando de alejar la pelota lo más posible de la fase defensiva, que no la estaba pasando nada bien, para nada en lo absoluto, y sabiendo que perder acá era una posibilidad de ya ir perdiendo por la Copa Sudamericana. Y el golazo, golazo, Roperito Lautaro Díaz, qué golazo, para romperle el arco a Casio y dejarlo tirado, tenés que haber hecho un golazo, e Independiente del Valle ganando 1-0. Ganando 1-0 frente a Corinthians y de visitante. ¿Quién te iba a decir? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y mirá, y seguía atajando ahora Moisés Ramírez, pedazo de pelotón. El Mata Gigantes es esto, hermano. 1-0 y aguantando bien ahora, más allá de que Corinthians cuando se te viene hay que pararlo, a ese murallón. Y te digo que hay que pararlo, entre defensores y arqueros hay que hacer un laburo fuerte, un laburo fiero. De hecho, avisaba bastante. Tuvo muchas llegadas Corinthians a lo largo de por lo menos este primer tiempo, con técnico nuevo, como ya lo habrán visto. Y aquel sigue. Esto de Corinthians sigue, y en esta situación sí. Después de tanto llegar, hay que ser sinceros, merecía el gol Corinthians. Muy buena definición de Roger Guedes. Sí, la verdad es que muy buena jugada colectiva del Timao, y lo merecía. Merecía llegar al gol porque había llegado, había insistido y terminó coronando con el 1-1. 1-1 para el Timao, empataba de local y seguía, iba por más. Acá lo vemos, están protestando los jugadores de Independiente del Valle, importante, que era el 2-1 para Corinthians, para el Timao, para Yuri Alberto, que pedía aliento, pero bueno, si estás en offside, papi,
estás en offside, por más que la hinchada grite lo que quieras, estaba anulado y bien anulado para Corinthians. Independiente del Valle respiraba, pero momentos duros, ¿no? Después de eso, y mirá, tremendo ¡Ñoca! ¡Viva el fútbol! Mirá qué tremendo caño. Sí, estas cosas son hermosas para el fútbol, en particular, en general, hermosas, y Corinthians a lo largo de todo este trayecto se sentía más cómodo, tenía más la pelota, trataba de encontrar ese segundo gol que no tenía, y por un error, mirá el error sonso y Lautarito, el ropero Díaz, otra vez ahí atento, sediento de gol. Mirá, en ese error no te podés equivocar con Lautarito Díaz ahí dando vueltas, llegó perfecto, y el 2-1 para el Matagigantes. Y de vuelta otra vez hay Moisés Ramírez. El Moy Ramírez, mirá, vuela en la primera, en la segunda ya la toca. Una bestialidad cuando Corinthians seguía asomando. Acá otra de las situaciones, esta polémica podemos decir, porque iba a llegar al tercero Independiente del Valle con un golazo de Alcíbar, pero tremendo, tremendo el gol de Alcíbar, era un golazo de zurda, pero el VAR iba a detectar esta posición que a priori ellos decían que estaba inhabilitado. A mí alguna que otra duda siempre me queda con las que son finas. Alcíbar metía hasta bailecito, festejo, todo, hasta que le decían, che, papi, no, el árbitro dijo que no. El árbitro metió el VAR, metió el offside y se privaba del 3-1. Independiente del Valle de darse el lujo de gozar frente a Corinthians. Mirá, los destruyeron. Destruyeron a Corinthians. No podían más. Y acá entraba Kevin, el show de Kevin también, para tener la pelota, para el show de los pibes, ¿no? Con Kendrick, con Kevin, el show de Independiente del Valle ahí tocando, un poco mostrando, ¿no? lo que viene haciendo el fútbol ecuatoriano en todo su esplendor, más allá de sufrirla a veces, ¿no? Contra este tipo de equipos, y sobre todo ahí, ¿no? En la parte defensiva, porque los brasileros son realmente ásperos, ¿no? Para defender, porque son realmente muy buenos, pero cuando tenés a Moisés Ramírez, protección total. Tenés protección, llévate un Moisés Ramírez en el bolsillo, no te van a asaltar, no te van a robar, no te va a pasar nunca nada. Final del partido, ganó el Matagigantes, ganó Independiente del Valle, que sigue haciendo historia, sigue con los Gigantes de Brasil, sigue haciendo historia en el país que alguna vez quizás fue la cenicienta, ¿no? A nivel clubes, a nivel selección, no. Ahora se para de igual a igual. El Matagigantes ya fue por Palmeiras, ya fue por Flamengo, ya fue ahora por Corinthians, ¿no? Va a ir por cualquiera que se le cante, por cualquiera que se le cruce, va a ir Independiente del Valle y va a estar ahí para seguir haciendo historia. Final, ganó Independiente del Valle, suma 3 puntos importantísimos para soñar con los octavos de final y seguir soñando con Lali. Sí, no Lali Espósito, la Libertadores, hermano. Triunfazo, ganó Independiente del Valle, ganó el equipo de la Tri, y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. También pueden activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy, pero muy importante que dejen ese enorme like. También acá abajo comenten qué les pareció, cómo lo vieron Independiente del Valle, el partido contra Corinthians, la historia que tiene este partido, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.